Seguimos con nuestra serie de las palabras a los hechos. Y hoy vamos a ver juntos el capítulo 3 de los Hechos de los Apóstoles. Y sabe, esta serie está pensada para darnos un panorama de lo que hizo la iglesia del primer siglo y también ver juntos qué es lo que nos enseña todo eso hoy para nosotros 2000 años más tarde, porque la iglesia y el Espíritu Santo siguen activos en medio nuestro. La iglesia sigue teniendo la misma visión y misión de ser la luz del mundo. Y en la iglesia, en el primer siglo, se hizo mucho más que solo hablar. El principio de la iglesia, de hecho, no es algo meramente humano. La iglesia fue empoderada por el Espíritu Santo, como lo hemos estado viendo. La iglesia cambió el mundo. La iglesia se preocupó de problemas que nadie más le importaba en aquella época. La iglesia cuidó al huérfano en un mundo donde era común abandonar a sus bebés cuando no eran deseados, cuando no era el sexo que querían. Los cristianos se preocuparon de las viudas, buscaron soluciones a la pobreza, que era algo muy común en su época. Por eso la Biblia dice en Hechos 2, 44, 45 que los cristianos, la iglesia ponía todo en común y era como una solución que ellos habían encontrado a la pobreza y se aseguraban que a nadie le faltara nada. Eso es lo que nos muestra el capítulo 2 del libro de los Hechos. También en la primera carta de Juan, 3, 17 y 18 dice: si alguien que posee bienes materiales ve que su hermano está pasando necesidad y no tiene compasión de él, ¿cómo se puede decir que el amor de Dios habita en él? Queridos hijos, no amemos de palabras ni de labios para afuera, sino con hechos y de verdad. La iglesia siempre fue una iglesia en acción, una iglesia haciendo algo, mostrando de forma concreta el amor de Dios, una iglesia en acción que se preocupa, que ama, que cuida. Cuando alguien tenía abundancia, cuidaba al que sufría pobreza, porque de este modo la iglesia presentó a Dios, encarnando su bondad, su amor, su compasión, su generosidad, su poder. Como iglesia somos llamados a pasar al acto y presentarle al mundo nuestro Dios de amor. Somos llamados a actuar conforme a nuestra fe, conforme a las enseñanzas de Jesús, conforme a nuestro Dios de amor, de gozo, de paz y de justicia. A eso somos llamados como iglesia. Y para presentarle a la humanidad quién es nuestro Dios, lo mejor que podemos hacer es encarnarlo en nuestro diario vivir para que el mundo lo pueda ver a través de nosotros, a través de nuestras vidas. Si Dios es un Dios de amor, seamos personas que aman. Si Dios es un Dios compasivo, seamos personas que tienen compasión de los demás. Si Dios es un Dios que perdona, perdonemos. Seamos como nuestro Dios. Si Dios es un Dios generoso, seamos generosos. Si a Dios le importa el ser humano, seamos sus brazos levantando al caído, sus manos dando fuerza al débil, seamos sus labios hablando palabras de amor, recordando sus promesas a los que están abatidos, a los que están angustiados y trayendo consuelo y paz con nuestras bocas. El encarnar a Dios es la mejor carta de presentación que podemos hacer. Y para eso debemos ser una iglesia en acción, que al igual que la iglesia del primer siglo, se preocupa por el huérfano, la viuda, los enfermos, los necesitados. Eso es el libro de los Hechos, el relato de cómo la iglesia encarnó a Dios para presentárselo a la humanidad. Los evangelios son el relato de la victoria de Jesús, la victoria de su amor sobre la maldad, sobre la muerte, porque Él murió y resucitó. Y luego el libro de los Hechos es la victoria de Jesús a través de su iglesia, quien predicó esta verdad. Este es el relato de cómo su luz brilló a través de sus discípulos, luego de que sus vidas fueron transformadas por el poder del Espíritu Santo. Y esto lo seguimos viendo hoy. Seguimos viendo cómo Jesús sigue llamando seguidores, sigue haciendo discípulos y cómo el Espíritu Santo los llena de su poder. Seguimos viendo cómo Él actúa a diario a través nuestro, cómo su mano poderosa se mueve en medio de su pueblo. Y vemos que cuando estamos atentos a escuchar su voz, deseosos de hacer su voluntad, sedientos de conocerlo cada día más y comprender su corazón, como lo cantamos hace unos instantes, tengo hambre de ti, hambre de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder en nuestra vida, en nuestra iglesia. Comprender su corazón, el Señor se revela a nosotros.
transforma vidas, derrama su espíritu sobre su iglesia para enseñarnos y guiarnos a predicar su palabra a los perdidos, para respaldarnos, encargándose de hablar a los corazones cuando nosotros abrimos nuestras bocas para predicar. El Señor respalda a su iglesia cuando su iglesia pasa al acto. En el año 98 se vivió una crisis sin precedentes aquí en Quebec. Podemos ver algunas fotos. Hubo una mezcla de agua, de hielo, era el invierno y fue realmente un momento terrible para los que estuvieron y los que llegaron después y los que llevan su primer año aquí. No se preocupen, eso no es el invierno habitual en Quebec, es un poquito menos intenso, pero eso fue algo sin precedente, algo que realmente causó un impacto. Más de 1 millón de hogares estuvieron sin electricidad. Y en medio de ese caos, en medio de esa oscuridad, literalmente no tenían luz, no tenían corriente, no había forma de calentarse. Los hogares que se calientan con electricidad no tenían forma de calentarse. En ese momento, nuestra iglesia, la iglesia Nouvelle Vie, que aún ni siquiera existía en español, era solamente en francés en ese tiempo, la iglesia Nouvelle Vie en ese tiempo tenía un edificio con un generador eléctrico y eran literalmente la única luz encendida en medio de las tinieblas de su alrededor, en medio del frío. Nuestra iglesia pudo recibir a cientos de personas que necesitaban un refugio y alimento. Nouvelle Vie encarnó el amor de Dios al recibir al necesitado. Y nosotros como iglesia, Nueva Vida, con una visión también para los hispanos, para ayudar a los que llegan al país, para ayudar a los inmigrantes, tenemos que ser esa iglesia también en acción que encarna el amor de Dios. Eso nos enseña este libro. Cuando su iglesia pasa al acto, Dios respalda. Y en Hechos 2:43 la Biblia dice, muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Y en el texto que vamos a ver hoy, vemos un ejemplo de uno de los milagros más destacados e impresionantes hechos a través de los apóstoles. Comencemos a leer junto a nuestro texto, pero vamos a leer solamente el primer versículo. Hechos capítulo 3, versículo 1. Dice, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Lo primero que quiero destacar aquí es que Pedro y Juan estaban juntos yendo al templo a orar. Esta es una primera palabra clave que les quiero compartir. Juntos. Los discípulos trabajaban en equipo. Y es importante rodearse de personas que te ayudan a avanzar. Es importante quitar de nuestra mente que somos autosuficientes, que podemos hacerlo todos solos, para más bien buscar el apoyo de nuestros hermanos, el apoyo de los demás. Con ellos podemos identificar y vencer tentaciones que hay en nuestras vidas que no podríamos superar solos. Hay un dicho que dice, dime con quién andas, ¿y qué dice después? Y te diré quién eres. Dime con quién andas y te diré quién eres. La Biblia dice en 1 Corintios 15:33, no se dejen engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Por muy buenos deseos que tengamos de hacer las cosas bien, si los que están alrededor nuestro no nos apoyan, si los que están alrededor nuestro no quieren hacerlo, no quieren ayudarnos, no quieren estar en esa misma visión, lo más probable es que no lo vamos a lograr. También la Biblia dice en Proverbios 13:20, el que con sabio anda, sabio se vuelve, el que con necios se junta, saldrá mal parado. La Biblia nos cuenta y nos trata de enseñar la importancia de las personas que están alrededor nuestro. Nos muestra y nos advierte muchas veces de esa importancia de trabajar en equipo con un mismo objetivo, la importancia de rodearse de personas que nos ayudan a avanzar, a superarnos, personas que nos ayudan a ser mejores, que nos ayudan a desarrollar y mantener buenos hábitos. Trabajar en equipo y andar de 2 en 2 era un hábito que Jesús le enseñó a sus discípulos. En Marcos 6, versículos 6 y 7, la Biblia dice que Jesús recorría los alrededores enseñando de pueblo en pueblo y que reunió en un momento a los 12 y comenzó a enviarlos, dice, de 2 en 2. Jesús le enseñó a sus discípulos a trabajar en equipo. Jesús les delegó una tarea, la de predicar, pero para cumplirla los envió de 2 en 2. Jesús le enseñó ese trabajo, ese hábito, y ellos lo mantuvieron, como podemos verlo aquí en este texto. Y esta es otra palabra clave, hábito. Y en este contexto del libro de los Hechos, Pedro y Juan iban juntos como acostumbraban, pero también iban a orar, y la oración era algo que se hacía
de costumbre, por hábito y a ciertas horas específicas. Un buen truco para desarrollar buenos hábitos es hacerlo de forma regular y en momentos específicos. Es ponerlo en tu horario y planificar tu tiempo para hacerlo. Y algo muy poderoso, justamente es hacerlo con alguien más, no hacerlo solo. Porque solo fácilmente uno cambia los planes, dice que no, pero cuando uno lo hace con otra persona, los dos se fortalecen en ese hábito. Y esto me lleva a las preguntas siguientes. ¿Cuáles son tus hábitos? ¿Con quién estás desarrollando tus hábitos? Los hábitos construyen tu personalidad, construyen tu vida, tu futuro. Los malos hábitos pueden causar tu destrucción, así como los buenos hábitos te pueden llevar lejos, te pueden llenar de paz, de alegría, de bendición, te pueden ayudar a avanzar, a asegurarte un mejor futuro. ¿Cuáles son tus hábitos? Un cristiano que tiene una vida de oración, es decir, que tiene el hábito de orar, como dice 1 Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar. Así como un cristiano que tiene el hábito de leer la Biblia, comprendiendo lo que dice el Salmo 119, versículo 105, lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera mi camino. Un cristiano que tiene el hábito de ir a la iglesia, obedeciendo la palabra en Hebreos 10:25, que dice, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre, sino animémonos unos a otros. Un cristiano que tiene esos hábitos, el hábito de ser un reflejo de Jesús, es una persona que realmente ha comprendido que Cristo vino a transformar toda nuestra existencia, a crear hábitos en nosotros para una vida de gozo, una vida de paz, llena de victoria, una vida llena del amor que Cristo quiere que vivamos. Porque Él vino para eso, para relacionarse con nosotros, para que lo podamos conocer, para que seamos su pueblo y que seamos cada vez más conscientes de su presencia en nuestro diario vivir, en nuestro trabajo, en nuestros estudios, en nuestra iglesia, en nuestros hábitos, en nuestras decisiones, en lo que hacemos todos los días. Y Dios va a usar tus buenos hábitos para ser de influencia, para tu familia, para tus hijos, tus padres, tus hermanos, tus amigos, tus colegas. Dios va a usar tus buenos hábitos para predicar. Va a usar tus buenos hábitos para inspirar, enseñar, edificar. Así como lo hizo con los apóstoles, lo hará contigo. Ellos tenían ese hábito de ir a orar juntos y en ese camino se encontraron con alguien que necesitaba ayuda. Lo vamos a leer en unos instantes, pero antes déjeme decirle esto. Déjate moldear y guiar por Dios. Deja que Dios te guíe a tener esos buenos hábitos. Al principio del año hice una predicación que se llamó Resoluciones 2023. No sé si algunos estaban presentes y se acuerdan de eso, pero ya quedan 2 meses y medio al final del año. ¿Cuántas resoluciones de este año lograron cumplir? Yo no sé, yo dejé de contar las que abandoné. Al principio hasta hablábamos de comida, de cómo alimentarse bien, de ir al gimnasio. ¿Por qué se ríen? Yo no he dicho nada. Y hablábamos de... Y esa predicación cayó al 7º día del año y justamente nos reíamos porque decíamos que al 7º día la gente para casi todo lo que se habían propuesto. Pero ahora, tantos meses más tarde, ¿cómo nos va? Habíamos hasta dicho hablábamos, como les decía, de comida. A mí me gustan mucho los tacos, muchas veces se los repito y decía comer menos tacos, comer más lechuga o ponerle más lechuga a los tacos. Estábamos hablando, al final creo que ni lechuga le puse a los tacos y seguí comiendo como siempre. Eso nos pasa. Hábitos que se pierden, uno tiene el deseo de hacerlo y muchas veces no lo logra. Rodéate de personas que te van a ayudar a tener esos buenos hábitos. Pero mismo dentro de esos buenos hábitos, déjate moldear y sorprender por Dios. Pedro y Juan fueron interrumpidos cuando iban a orar. A veces Dios va a interrumpirnos en nuestros buenos hábitos también, para moldearnos un poco más a su imagen. A veces tenemos hábitos, y por muy buenos que sean, como que nos encerramos en ellos y no dejamos que Dios nos hable, nos guíe, nos moldee. Tenemos que estar atentos a su voz, atentos a lo que Él quiere que hagamos. Aunque los discípulos iban a orar como de costumbre, también iban con los ojos abiertos, con sus oídos abiertos, buscando oportunidades para predicar, para encarnar el amor de Dios, buscando oportunidades para hacer brillar la luz de Jesús. Porque ellos iban a orar y a predicarle a los judíos piadosos que iban a orar también al templo. Y luego el texto nos dice en el versículo 2, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Aquí entra en escena en este texto otro hombre con otro hábito.
Él era traído todos los días, dice, al templo, pero él no venía a orar. Él no venía a hacer lo mismo que hacían los discípulos, encontrarse con Dios. Venir al templo para él era venir a tratar de sobrevivir pidiendo dinero. Para él no había grito de júbilo, no habían cantos de alegría, no habían aplausos. Solo había dolor, tristeza, decepción, una vida sin esperanza. No había solución para él. Venía acarreando sus problemas, acarreando sus derrotas, lo que lo esclaviza, acarreando sus tristezas, lo que lo hacía sufrir. Y la Biblia cuenta que lo ayudaban a ir al templo, lo tenían que transportar. El mundo no le ofrecía solución porque no tenía solución para él. Lo único que podían hacer era ayudarlo a acarrear esos mismos problemas y llevarlo hasta el templo, transportar sus heridas, transportar los fracasos. Dios quiere sanar tu corazón. No quiere ayudarte a transportar tus heridas, tus fracasos, tus decepciones. Quiere hacerte libre y darte una mejor alternativa. Dios quiere darte algo mejor. Lo que te hace sufrir, lo que te provoca tristeza, no es más fuerte que el gozo que el Señor puede darte. Lo que te esclaviza no es más fuerte que el poder de Jesús que te puede hacer libre. La Biblia nos enseña una y otra vez que en Cristo tenemos libertad, porque Cristo nos puede hacer libres. Y que mismo en medio de la tormenta, cuando estamos tomados de la mano de Cristo, tenemos gozo y paz, porque Él es nuestra salvación. Y luego la Biblia nos dice en el versículo 3, hablando del hombre, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Hay un mundo rogando por ayuda, rogando desesperadamente por paz, tratando de salir de su angustia, tratando de aliviar su dolor, tratando de llenar un vacío que llevan dentro, sin saber que hay un Dios que los puede salvar, que los puede restaurar, que los puede llenar. Y es importante como iglesia estar atentos a ese clamor, a la necesidad de la gente, porque hay un mundo que busca solución y su solución es Cristo. Tenemos que estar atentos como iglesia. Este mundo muchas veces busca en el lugar equivocado, pero nosotros debemos ayudarlos a mirar al lugar correcto. Debemos ayudarlos a mirar a Jesús y conocer su amor. Y aquí en el versículo siguiente vemos cómo Pedro y Juan responden a la súplica de este hombre. Versículo 4 dice, Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos, dijo. Hay algo muy poderoso en lo que aquí le dice. Porque este hombre iba al templo con su mirada puesta en el lugar equivocado, con su mirada puesta en su problema. Y nosotros muchas veces hacemos lo mismo, vamos por la vida con nuestra mirada centrada en nuestros problemas, en mi problema, mi miseria. Mira lo que me hicieron, o mira lo que la vida me dio, mira cómo sufro, mi enfermedad, mis heridas, mi dolor, mi tristeza, mi estado. Pedro dice, míranos. Mira por acá, este hombre cuya mirada estaba puesta en su dolor, en su sufrimiento, en su necesidad de pedir limosna, una limosna que le duraría solamente un día y que tendría que volver a pedir una y otra vez para sobrevivir día tras día, una solución pasajera que no serviría de mucho, una limosna que no le serviría por mucho tiempo. Pedro le dice, míranos. Que como iglesia podamos decirle al mundo, míranos, hay algo mejor para tu vida, míranos, hay promesas para ti, míranos, hay un Dios que te ama, míranos, conocemos a un Dios que puede sanar tu corazón, sanar tus heridas, míranos, deja de mirar lo que te atormenta, deja de mirar tu problema como algo insuperable, como algo que te va a esclavizar para siempre. Con Dios en tu vida mismo tu problema se transformará en bendición y en testimonio de su amor y su poder. Míranos y contempla el amor de Dios y su poder que puede transformar tu vida. Deja que su luz ilumine tu vida y te transforme. Como iglesia debemos ayudar a las personas a mirar al lugar correcto. Ayudar a las personas a ya no mirarse a sí mismos como derrota, como fracaso, como pérdida. A no mirar sus problemas y condenarse ellas mismas. No ver más su dolor como algo eterno e insuperable, pero más bien poner su mirada en Cristo, nuestro Creador, Salvador, Señor, nuestra paz, nuestra fuerza y el único que puede transformar nuestra vida. El único que puede sanar y restaurar. El único que puede hacer que un paralítico se levante y camine. El único que puede transformar nuestro lamento en danza y nuestras lágrimas en alabanza. Ese es Jesús. Míranos, porque hay algo mejor para tu vida y te lo queremos mostrar hoy. Y cuando comienzan a mirar a Jesús, ahí mismo Jesús
comienza a transformar sus vidas. Ahí mismo su luz comienza a brillar en su vida, en su corazón, cuando ponen su mirada en Cristo. Cuando le entregan su vida y deciden seguirlo. Ahí mismo Jesús comienza a llenarlos de paz y luego comienza a mostrarles áreas de su vida que deben ser transformadas y sanadas. Y saben, a veces nuestros corazones son como una caja, qué coincidencia, tengo una caja por aquí. Son como una caja cerrada, que tratamos de cerrar, esconder todo lo que hay dentro, cosas que queremos olvidar, sobre todo cuando el corazón ha sido herido. Y más que eso, son como cajas con diferentes secciones. Y hay secciones que tratamos de cerrar para siempre y mismo olvidar y hacer como que si no existieran. Pero cuando hemos conocido al Señor, cuando el Señor ha llegado a nuestra vida e iluminado nuestro corazón, quizás algunos aquí ya lo han experimentado, como una luz que entra y que nos llena de gozo. Podemos verlo aquí, se ve un poquito más grande en la pantalla, ahí está. Nos llena de gozo esa experiencia de conocer a Jesús, de ser transformados por su amor, por su presencia. Y sabemos que Él ha cambiado nuestra vida, que ya no estamos solos, que tenemos esperanza en Cristo, tenemos esperanza en Jesús, que hay promesas para nuestra vida y su presencia nos inunda de forma sobrenatural y nos llena de paz y de gozo. Y de pronto las tormentas de nuestras vidas, las cosas que nos parecían insuperables, tan grandes, tan difíciles, se vuelven tan pequeñas al lado del gozo que el Señor nos da. Y de repente las cosas que nos angustiaban se hacen tan pequeñas, las cosas que nos parecían insuperables y que escapaban de nuestro control. Nos damos cuenta que nuestro Dios es soberano y Él tiene poder sobre todas esas cosas. Nos damos cuenta que ya no hay nada de eso que nos debiera atormentar. Pero nuestra relación con Él debe ir más allá que ese primer gozo. No puede quedarse ahí, no podemos quedarnos en esta primera etapa. Debemos ir más allá, debemos dejar que Jesús comience a transformar nuestras vidas, transformar nuestros corazones desde lo más profundo de nuestro ser, que comience a mostrarnos cosas que debemos sanar en nuestros corazones, que empecemos a abrir nuestro corazón, cosas que debemos entregarle, cambiar. Debemos dejar que su luz nos ilumine, porque eso es lo que hace la luz. La luz revela cosas que están ocultas en la oscuridad, pero para eso debemos darle acceso. Y si dejamos que Jesús nos ilumine y nos llene, descubriremos que de pronto quizás hay otras cosas que el Señor va a ir cambiando y tenemos temores en nuestros corazones. Él va a alumbrar esos temores que Jesús debe quitar de nuestras vidas. Temor a la enfermedad, por ejemplo. Algunos viven con pánico de enfermarse. Para algunos el tiempo de la pandemia fue lo peor que pudo haber ocurrido. Algunos viven con miedo de recibir diagnóstico del médico y prefieren hasta no ir al médico porque lo que ignoramos no nos hace daño, ¿verdad? Y tienen miedo de qué le irá a decir el médico y prefieren hasta no ir a veces. Y toman decisiones que son en realidad absurdas. En vez de cuidarse, y se alejan de los médicos y de los diagnósticos. Algunos quizás hasta ya han vivido o están viviendo esa situación de un diagnóstico fatal y ahora tienen angustia y pánico, miedo de morir, olvidando que Cristo tiene todo bajo control, que ni la muerte lo pudo detener porque la muerte fue vencida, que por Él heredamos la vida eterna. Otros tienen temor de lo que piensan los demás de ellos, miedo a ser criticado, juzgado, temor de no estar a la altura. Y en nuestro caminar con Jesús descubrimos que no tenemos nada que temer, que Él es nuestro refugio, nuestro sostén, nuestra seguridad. Él es la resurrección y la vida. El que en Él cree, aunque esté muerto, vivirá. Eso nos enseña la palabra. Dejemos que ilumine nuestro corazón y revele nuestros temores para sanarlos. Y si seguimos dejando que Jesús corrija y sane las cosas que hay en nuestro corazón, su luz seguirá alumbrando nuestras vidas y vamos a descubrir que tenemos heridas en nuestros corazones, que Él quiere sanar, que Él quiere restaurar, que Él quiere curar en nosotros. Nos mostrará que hay personas quizás que debemos perdonar.
Nos mostrará que lo que hemos tratado de ocultar y olvidar en realidad sigue ahí si no lo has resuelto. Y esas heridas están impidiendo que avances, que alcances los planes que Dios tiene para tu vida. Si permites que Jesús sonde tu corazón, que su luz ilumine tu corazón, te mostrará cosas que quizás no quieres ver, cosas que quieres olvidar, pero son cosas que están aún en tu corazón, arraigadas, que aún tienen consecuencias en tu vida, que aún te tienen cautivo y debes soltarlas, que debes dejar en las manos del Señor. No permitas que esas cosas sean un obstáculo en tu vida, en tu relación con Dios, en sus planes para ti y en tu relación con Él. Mientras más lo conoces, mientras más vas avanzando en tu relación con Él y dejas que Él hable a tu corazón, mientras más eres íntimo con Jesús, más te mostrará lo que aún tu corazón necesita sanar, lo mucho que aún tu corazón necesita ser transformado con su poder, y te mostrará que quizá en tu vida y en tu corazón tienes ídolos. Y tienes ídolos que has mantenido y que has cuidado durante tanto tiempo. Y los ídolos a veces son sutiles porque hasta pueden disfrazarse de cosas buenas, hasta pueden disfrazarse de buenos hábitos. Para los que trabajan en el ministerio, por ejemplo, los que predican, los pastores, los líderes, los servidores, su ídolo puede ser su ministerio, su servicio en la iglesia. Puede servir en la iglesia y mismo predicar, pero no por amor a la obra, ni por amor a Dios, ni por amor a la gente, pero por amor al reconocimiento, como Ananías y Zafira en Hechos capítulo 5. Al final del capítulo 4 del libro de Hechos hay un hombre que se llama José que vendió lo que él tenía y en un gesto increíble de generosidad se lo entregó a la iglesia para que a nadie le falte nada. Un gesto increíble, él no estaba obligado a hacer eso, no le habían pedido que hiciera eso, él lo hizo por amor. Y al principio del capítulo 5 la Biblia nos cuenta que hay una pareja llamada Ananías y Zafira que al ver esto, al ver lo que José hizo, vendieron también todo lo que tenían, pero se quedaron con parte del dinero. Querían el reconocimiento de José sin el sacrificio que él hizo. Querían ser honrados y admirados sin realmente merecerlo. Y su actitud fue reprobada por Dios. Si no sirves porque amas a Dios, pero más bien porque amas el reconocimiento, comenzarás a alimentar algo que es peligroso, tu ego. De pronto estarás desenfocado, descuidarás a tu familia, tu vida espiritual, descuidarás tu relación con Dios y ya no estarás sirviendo porque lo amas, pero porque te amas a ti mismo. Y si no corriges esa situación, terminarás destruyendo tu vida, tu familia y tu ministerio. Otro ídolo puede ser el dinero. Todos necesitan dinero. Pero una característica de un ídolo es que comienza a tomar decisiones en torno a tu ídolo. Por eso el mandamiento más importante es amar a Dios por sobre todas las cosas, para tomar decisiones del diario vivir en torno a Dios, según el corazón de Dios. Y su corazón tiene que ver con amor, con compasión, con justicia, con generosidad. Y una persona cuyo ídolo es el dinero es alérgica a la generosidad. El Señor nos manda a ser generosos. Hay otros ídolos que normalmente la gente sabe que son malos, pero a pesar de todo se encuentran atrapados en ellos, como las adicciones, drogas, alcohol, pornografía, juegos, comida, compras, trabajo, adicciones emocionales, adicciones que te hacen perder el control, que arruinan tu vida y tus relaciones. Algunos aquí presentes quizás están en una de esas adicciones y necesitan sanar su corazón, sus relaciones. Algunos aquí tienen esa adicción y no lo quieren admitir. Dicen que pueden detenerse cuando quieren, pero al momento de intentarlo se darán cuenta que no es así. Otros ya saben que no logran detenerse, pero están atrapados. Pero Dios te quiere hacer libre de todo eso. Dios te quiere sanar, restaurar, dar libertad. Por eso Dios envía a su iglesia con la misión de predicar su palabra, predicar con poder y autoridad. Si usted vive esclavo de alguna de esas adicciones, no se quede solo. Aislarse es lo peor que puede hacer. La iglesia existe para eso, para acompañarlo y ayudarlo a salir de ahí. Es necesario hablar con un hermano de confianza, de fe, en quien usted confía, que podrá orar por usted. Por eso tenemos un equipo de oración al final de cada servicio. Hay un equipo de personas aquí al frente, listo para escucharlo, para recibirlo.
Hay un equipo de consejería. No existimos para juzgar ni para reírnos de nadie. Existimos porque Dios nos mandó para ser sus embajadores, para predicar su palabra y para acompañar y ayudar a los que lo necesitan. Para eso existimos. Dios te quiere hacer libre. Pero para eso debes abrir tu corazón. Al momento que decidirás escuchar la voz de Dios, que te hable y comience a iluminar tu corazón mostrándote cosas que debes cambiar en ti. Al momento que terminas de abrir todo tu corazón, ahí serás realmente libre de todo lo que te atormentaba, de los temores, de los ídolos, de las dependencias. Ahí el Señor iluminará tu corazón y ahí tendrás libertad. Luego el texto nos dice, en el versículo 5 y 6, entonces Él les estuvo atento. Ellos empezaron a desenfocarlo de sus problemas. Empezaron a tratar de mostrarle justamente esa luz que lo puede hacer libre. Y Él empezó a mirarlos. Míranos, le dijeron los discípulos. Y Él les estuvo atento, esperando recibir algo de ellos. Versículo 6 dice, pero Pedro dijo, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. A veces no tenemos exactamente lo que la gente pide, pero tenemos algo mucho mejor. Es el evangelio de Jesús. Cristo murió por nosotros para darnos libertad. Perdonó nuestros pecados y ahora somos libres porque Él llevó nuestro dolor, nuestras enfermedades, nuestras heridas, nuestra dolencia. Eso es lo que Jesús hizo por nosotros. Y como iglesia, eso es lo que tenemos como mensaje para el ser humano, para el mundo, para todo el que lo quiere escuchar. Un mensaje de esperanza, de paz, de gozo, de salvación. Un Dios capaz de cambiar el llanto en alegría y la tristeza en danza. Y sobre todo tenemos autoridad para predicar su palabra. Este hombre, la Biblia dice que era traído. ¿Cuántas personas no van por la vida con sus cargas, con sus problemas, como paseando los problemas donde quiera que van? Mismo a la iglesia van, llegan con sus problemas y se devuelven con sus problemas. Aprendamos a entregárselos al Señor. El mundo hasta le ayudaba a cargar sus problemas. Lo llevaban, era traído al templo junto a una puerta que se llamaba la Hermosa. Esta puerta también se le llama la puerta de Nicanor. Era la puerta principal del templo. Era hecha del bronce más caro. Es más, un historiador judío del primer siglo llamado Flavio Josefo la menciona en su literatura y dice que esta puerta excedía de lejos en valor a las demás. Esto era una puerta espectacular, grandiosa, increíble, la puerta que daba acceso al templo, la puerta que daba acceso al lugar de oración, a la presencia de Dios. Pero para este hombre, esta puerta era el límite de donde podía ir. Porque nadie podía ir detrás de esta puerta si estaba enfermo. Es más, estaba completamente prohibido el acceso a las mujeres, a los inmundos y a los lisiados como él. El templo estaba dividido en varias secciones. Y los patios exteriores estaban reservados para los que no son judíos o para los que estaban enfermos. Y mientras más nos adentramos al templo, más la entrada es exclusiva. Y en una ocasión, de hecho, Jesús yendo al templo, Él llega al templo y se enojó cuando entró, porque el lugar que estaba reservado para los enfermos estaba siendo ocupado para los mercaderes. La Biblia nos cuenta que volteó las mesas de los cambistas, expulsó a los vendedores del templo gritando, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, pero ustedes la convirtieron en cueva de ladrones. Y dice que liberó el lugar reservado para los enfermos y los lisiados y luego los hizo entrar y ahí mismo los sanó. Que nuestro corazón sea como el corazón de Jesús. Porque como iglesia somos un hospital para todo aquel que necesita que Dios sane su corazón, su vida. Debemos darle un lugar al necesitado, darle un lugar a los perdidos, a los enfermos, a los huérfanos, a las viudas. Porque ese es el corazón de Dios y nosotros somos el reflejo de su amor. Y es probable que nuevamente no había lugar para este hombre en el templo. Y esta puerta, por muy hermosa que fuera, no tenía ningún poder. Es más, para este hombre, en vez de ser una entrada, era un obstáculo. Esto es lo que marcaba el límite de donde podía acercarse a la puerta que impedía que entrara al templo, a la presencia de Dios. Como iglesia, cuidémonos de no ser un obstáculo para los que necesitan encontrarse con Dios.
No ser los que limitan el acceso a su presencia, no ser un impedimento, al contrario, ser aquellos que toman a las personas y los traen a la presencia de Dios, aquellos que quieren, que ven como un honor traer a la gente a la presencia de Dios para ser sanadas, para ser restauradas, ser aquellos cuyo anhelo es ver el poder de Dios obrar en vidas destruidas para restaurarlas, ser aquellos cuyo gozo es ver a los lisiados espirituales ser sanados, ver relaciones restauradas, familias restauradas y ver destinos eternos transformados, ver personas pasar de muerte a vida por el poder del mensaje del Evangelio de Jesucristo. Esta puerta, por muy hermosa que fuera, no tenía nada que ofrecerle a este hombre, no tenía ninguna autoridad y ningún poder para sanarlo ni ayudarlo. Pero nosotros como iglesia existimos para representar la autoridad, el amor y el poder de Dios. Existimos como iglesia para decir como Pedro: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesús. Levántate y anda. No tengo lo que tú estás pidiendo, no tengo lo que tú estás esperando, lo que quieres, no tengo lo que te imaginas, pero tengo algo mucho mejor. Tengo lo que tú necesitas. En el nombre de Jesús, levántate y sé libre. En el nombre de Jesús, tus cadenas son rotas. Abre tus ojos y ve. Levántate en el nombre de Jesús y ten paz. Levántate y sé sanado. Levántate de la muerte para tener una nueva vida. En el nombre de Jesús, tu familia es restaurada. En el nombre de Jesús eres libre de toda adicción. En el nombre de Jesús recibe perdón de pecado y vida eterna. En el nombre de Jesús eres salvo. En el nombre de Jesús tu destino eterno cambia hoy y para siempre. Porque en el nombre de Jesús hay poder y autoridad para dar libertad, gozo y salvación. Eso hay en el nombre de Jesús. Y luego el texto dice en el versículo 7: y tomándole por la mano derecha, lo levantó. Y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Hay algo muy poderoso aquí. Pedro no solo le dijo: levántate y anda, y lo miró. Levántate y anda. Y lo tomó y lo levantó. Y si se fijan bien, la Biblia nos dice que es cuando lo tomó y lo levantó que este hombre fue sano. Cuando lo tomó y lo levantó, los pies de este hombre fueron restaurados. Las personas son restauradas cuando la iglesia pasa al acto. Cuando la iglesia extiende su mano y levanta al caído y le enseña a caminar. Como iglesia somos llamados no solo a predicar o a hablar, sino también a extender nuestra mano para levantar al caído. La Biblia dice que Pedro extendió su mano y lo levantó. Seamos aquellos que extienden sus manos, aquellos que ayudan a los lisiados de la vida a caminar hasta su total restauración. Seamos aquellos que traen consuelo en tiempos de angustia. Seamos aquellos que traen paz en tiempos de guerra, aquellos que buscan y procuran que haya paz alrededor de ellos, aquellos que con fe predican gozo y son fuentes de gozo alrededor de ellos. Seamos aquellos que extienden su mano y levantan al caído de donde quiera que estén para vivir una nueva vida en Cristo. Y luego el texto nos dice: y saltando se puso en pie y anduvo. Y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Eso es lo que hace Jesucristo. Da acceso al templo a este hombre. Mientras la religión le prohibía el acceso, Cristo Jesús le dio acceso a su presencia para siempre. Mientras el mundo y mismo la religión te quieran hacer a un lado, Cristo Jesús te dice que hay un lugar para ti en su casa. Hay un lugar para ti en su familia. Él nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios. En el momento en que crees, tú eres hecho hijo de Dios. Y el versículo 9 dice: y todo el pueblo lo vio andar y alabar a Dios. Cuando el Señor hace algo, no pasa desapercibido. Todo el mundo se da cuenta que hay un mover de Dios. Iglesia Nueva Vida, hay un mover de Dios aquí. Dios está restaurando, sanando y dando libertad al cautivo en medio nuestro. Lo ha hecho, lo está haciendo y lo seguirá haciendo. Yo lo creo, yo lo he visto y vamos a seguir viéndolo. No son solo palabras, es mucho más que palabras. Somos testigos de la mano poderosa de Dios. Somos testigos de su poder obrando. Somos testigos de cómo el mensaje de Jesús puede tener un impacto poderoso en la vida de todo aquel que cree, todo aquel que decide mirar
a Jesús. Todo aquel que decide tomar la mano que Dios le extiende a través de su iglesia. Todo aquel que cree puede ser salvo. Quiero invitarlo a que se ponga de pie conmigo. Si este mensaje ha llegado a tu corazón, si el Espíritu Santo de Dios te ha hablado hoy y sabes que necesitas entregarle tu vida, hoy puedes hacerlo aquí mismo. Quizás estás aquí y no es la primera vez que estás en una iglesia. Quizás habías dejado la iglesia hace un tiempo atrás. Hoy Cristo te está llamando a volver a casa. Si quieres reconciliarte con Él, volver a entregarle tu vida, lo puedes hacer hoy. Y quizás estás aquí y necesitas pedirle a Dios que te ayude a entregarle las cargas que hay en tu corazón, que te ayude a perdonar a alguien que te ha hecho daño, que te ayude a avanzar. Necesitas que Dios sane las profundas heridas que hay en tu corazón. Hoy es el momento de decírselo. En unos instantes vamos a orar todos juntos para pedirle a Dios que sane toda herida. Y si tú estás aquí y quieres orar y no sabes cómo hacerlo, no te preocupes, lo vamos a hacer todos juntos. Y es más, te vamos a ayudar. Y toda la iglesia va a repetir esta oración, acompañando a los que oran quizás por primera vez. Si tú estás aquí y quieres entregarle tu vida a Cristo, quieres reconciliarte con Él, pedirle que sane tu corazón, poner ante Él tus cargas, tus heridas, repite esta oración conmigo y con toda la iglesia. Dile: Señor Jesús, te necesito. Hoy te entrego mi vida, mi corazón, mis cargas. Ayúdame a ser más como tú. Espíritu Santo, guíame, lléname, levántame, sana mis heridas, sana mi corazón, limpia mis pensamientos, limpia mis sentimientos. Hoy creo y confieso a Jesús como mi Señor y mi Salvador. Señor Jesús, hoy creo que moriste por mí en una cruz, pero resucitaste al tercer día. Y a partir de hoy te seguiré. Gracias, Padre, por entregar a tu Hijo para darme salvación. Hoy abro mi corazón para ser templo del Espíritu Santo para siempre. En el nombre de Jesús. Y toda la iglesia dice un fuerte amén. Y podemos dar un aplauso al Señor, que una vez más transforma, restaura, cambia, renueva.